en defensa de los creyentes. Millones de personas que viven hoy diseminadas en los 5 continentes testifican haber tenido un encuentro con Cristo que les transformó. Dependiendo de quién lo haga, pueden ser calificadas en diferentes formas. Unos les llamarán ignorantes, otros dirán que son gente emocionalmente inestable o fanatizada por la religión. Y no faltarán quienes vean detrás de esto la acción atomizadora y desquiciante de ideologías políticas derechistas. En todo caso, esos millones de seres humanos insisten en la realidad de un encuentro con Cristo que les habría convertido en personas totalmente nuevas, diferentes a lo que antes eran. Ellos hacen comparaciones sobre su conducta antigua y el vivir actual, señalando un saldo positivo en grado superlativo, y publican a los 4 vientos la felicidad que aseguran tener ahora. Incluso se llaman a sí mismos cristianos, con exclusividad tal que excluyen de ese círculo a quienes no han tenido la misma experiencia. Es importante señalar que estas personas se consideraban cristianas antes de esta experiencia, pero después de acceder a su nueva realidad espiritual, aseguran que antes estaban equivocados, que ahora comprenden cosas que antes no entendían, que su cristianismo anterior era una cuestión meramente tradicional, pero que ahora es cuestión de experiencia y convicción. En realidad, pensamos que quienes hoy restan autenticidad a su profesión cristiana anterior y afirman que es ahora cuando son verdaderos cristianos, están en mejor situación para llegar a tal conclusión que las personas que desde la acera opuesta pretenden desautorizarles y hasta ridiculizarles. A fin de cuentas, solo ellos vivieron 2 realidades diferentes, no sus cuestionadores. Por otro lado, al calificativo de ignorantes que algunos lanzan a los creyentes en Cristo, podemos responder fácilmente con argumentos que pueden dejar muy mal parados a quienes así se expresan. En las iglesias hay mucha gente de extracción humilde, es cierto. Muchos de ellos son analfabetas o tienen una pobre preparación académica, pero han quedado atrás los tiempos en que ese tipo de persona constituía hasta un 80% o más de los asistentes a las iglesias. Hoy las congregaciones están llenas de numerosos estudiantes universitarios y profesionales de distintas disciplinas. Incluso en una que otra iglesia es posible hallar industriales o funcionarios públicos. Hay ministros que pueden mostrar su título universitario que les acredita como abogados o ingenieros, por ejemplo. Es más, muchos científicos de nuestros días testifican de Cristo como su Señor y Salvador. La necesidad de Jesús es asunto común a todos los hombres, sean muy ilustrados o analfabetas, ricos o pobres, habitantes de pequeñas aldeas o impresionantes urbes. Por otro lado, la antigüedad de la fe cristiana inutiliza completamente el pueril argumento de que los creyentes en Cristo, por el solo hecho de serlo, hayan sido manipulados religiosamente por intereses de fuerzas políticas y económicas transnacionales o algo por el estilo. Pese a que el mundo ha cambiado mucho políticamente desde la caída de la Unión Soviética y el muro de Berlín, algunos persisten en este argumento trasnochado. Es evidente que bajo su disfraz de modernidad, sus mentalidades son propias del período jurásico. Hoy, como ayer, los verdaderos cristianos son instrumentos de Jesús y de nadie más. Muchos tratan de utilizarlos para sus intereses grupales o personales, pero tienen la partida perdida. Así como las ovejas solo obedecen a la voz de su pastor, estas ovejas espirituales solo cumplen la voluntad de aquel que es llamado en Hebreos 13:20 el gran pastor de las ovejas. Existe en América Latina una iglesia institucional nominalmente cristiana, gozando los favores del Estado desde los días coloniales. Estamos obligados a decir que ella nada tiene que ver con la verdadera iglesia de Jesucristo. La relación que hay entre la iglesia de Jesucristo y la institucional latinoamericana
es parecido a la que existe entre una persona y la caricatura de ella elaborada por un dibujante. Por supuesto que dentro de la iglesia verdadera hay quintacolumnistas. Son hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, como dice 1 Timoteo 3:8. Pero está predicho que no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos, tal como vemos en 1 Timoteo 3:9. Además, porque conoce el Señor a los que son suyos, según dice Pablo en 2 Timoteo 2:19. La iglesia de Jesucristo es instrumento de su Señor y de nadie más. A todo lo largo de su historia se le ha presionado para que sea instrumento de intereses ilegítimos. La lucha en ese sentido comenzó en los días de Constantino, el emperador romano del siglo IV. Y aparentemente en esos inicios el intento dio frutos, pero solo aparentemente. La iglesia que se sometió a la voluntad de Roma ya no era la iglesia de Jesucristo, pues ésta se separó ubicándose al margen de tal compromiso. La iglesia institucional la infamó y persiguió ferozmente, pero no pudo con su irreductible compromiso de hacer solo la voluntad de su verdadero jefe, Jesús. Las presiones contra la iglesia siguen ahí, toman nuevas formas, vienen con disfraces modernos, pero como se dice en Venezuela, son el mismo musiú con diferente cachimbo. La esposa del Cordero no puede entrar en maridaje de ninguna categoría con nadie. ¿No se recuerda Pablo? Os he desposado con un solo esposo. 2 Corintios 11:2. Desde sus inicios, Satanás ha tratado de destruir a la iglesia. La ha atacado desde adentro y desde afuera, empleando todo su arsenal. Desde afuera la ha infamado, ha buscado corromperla y la ha perseguido encarnizadamente. Desde adentro ha provocado tropiezos y formado escándalos. Él es el enemigo que sembró cizaña en el campo espiritual que Cristo sembró trigo, como dice Mateo 13 del 37 al 39. Seguirá haciendo estas cosas, pero no tendrá éxito. Cristo anticipó: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, o sea, contra la iglesia. Contra viento y marea, con altas y bajas, como quiera la iglesia seguirá adelante. Sigue caminando, como dice un coro que ya casi no se canta en las iglesias. La verdadera iglesia no se amedrenta ante las amenazas de quienes se creen poderosos. El más poderoso, aparte de Dios mismo, es el diablo. Sin embargo, la iglesia es el resultado de la gran batalla que precisamente el diablo perdió en forma definitiva ante Jesús, quien le derrotó en la cruz. La iglesia no teme a las amenazas, el sufrimiento, ni a la misma muerte. Esta fue vencida por su Señor cuando salió victorioso del sepulcro 3 días después de ser sepultado. Actualmente hay persecución contra los creyentes en varias partes del mundo. En ningún país los cristianos pueden asegurar que no vaya a alcanzarles algún tipo de persecución. En cualquier lugar puede levantarse alguien con el espíritu de Nerón, acusando falsamente a los cristianos de cometer barbaridades para intentar exterminarlos. Pero aunque hagan daño, a la larga el esfuerzo resultará infructuoso. El pueblo redimido por la sangre de Cristo continuará adelante dando testimonio de su fe con una vida de santidad y servicio al prójimo. Seguirá proclamando el mensaje de salvación y bendición para los hombres que le fuera encomendado por su maravilloso Salvador, única esperanza para la humanidad. Por haber recibido en Él liberación de sus vicios, zozobras, infelicidades, por haber experimentado un nuevo nacimiento, están agradecidos. Por estar agradecidos, quieren compartir con otros de gracia lo que han recibido. Él, que ha prometido acompañarles todos los días hasta el fin del mundo, merece su fidelidad y la tendrá. Por eso dice Pablo, y con él dicen los creyentes: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito:
Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.